El 19 de noviembre, el Comité de Comercio, COMEX, dictó la resolución 116, mediante la que exige un certificado de reconocimiento para la importación de 293 partidas arancelarias que comprenden desde cables y perfumes hasta triciclos, jabón, alimentos y zapatos. Roberto Aspiazo, director ejecutivo del Comité Empresarial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, y a su orden para contestar cualquier inquietud. Según el artículo 2 de esta resolución, entró en vigencia al día siguiente de su notificación al Servicio Nacional de Aduana. Esto es hace ya algunos días. ¿Cuáles son los problemas que está causando y qué es lo que solicita el Comité Empresarial al Presidente de la República? A ver, el problema que está causando es que se exige para estas subpartidas un certificado de conformidad que tiene que ser emitido por un laboratorio debidamente acreditado, reconocido por la Organización de Acreditación Ecuatoriana. Y es sencillamente esto lo que no está funcionando, con el problema de que no tenemos laboratorios acreditados en el país, pero tampoco muchos países amigos con los que comerciamos tienen laboratorios acreditados en lo que tiene que ver con productos específicos que nos están exportando. Por ejemplo, el caso de Chile, que exporta productos cosméticos, igualmente alimentos procesados, ya ha dado una señal de alarma en el sentido de que no teniendo esta capacidad, esto está significando la paralización de sus exportaciones al Ecuador y evidentemente con el problema relacionado a que ya están demandando los gremios relacionados la posibilidad de medidas de retorsión comercial. Me permito leer brevemente. Dice, no es aceptable que Chile siga permitiendo ingresar los productos ecuatorianos si ellos no permiten el ingreso de los nuestros. Hay que responder con la misma moneda si no se logra llegar a un entendimiento. Esto es lo que dice un representante gremial de la Asociación de Exportadores de Manufacturas Chilenos, que es un ejemplo respecto a la serie de problemas que encadena. Esto está originando no solamente para el comercio importador, sino también para la propia industria nacional, porque finalmente estos reglamentos técnicos en los cuales se ampara finalmente esta resolución 116, obviamente establecen estándares que son aplicables no únicamente para el producto importado, sino también para el producto nacional. Ya, pero que hay un problema de fondo. El Comité Empresarial solo pide más tiempo, cuando el problema real está en que si realmente es necesaria esta nueva traba burocrática o obstáculo técnico al comercio, que según el considerando segundo de la resolución se sustenta en el artículo 52 de la Constitución, que dispone que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Ahora, pero ¿qué problema grave y masivo que afecte a la población ha habido con artículos importados para que el gobierno tome esta resolución? O sea, una resolución tiene que basarse en una realidad para que se justifique una medida de esta naturaleza. Bueno, hay que poner en claro que más allá del justificativo que usted acaba de relatar, detrás de esta medida está la intención de frenar importaciones, eventualmente lograr sustituir algunos rubros para efectos de que pueda existir producción nacional que la reemplace, pero lo primero es lo primero. Todo esto se requiere pues una programación, una planificación, plazos debidamente razonables, y es la razón por la cual nosotros le hemos pedido al presidente en carta enviada en días pasados, suscrita por nuestro presidente Henry Kronfle, al presidente de la República, con copia al vicepresidente Glass y a algunos de los ministros de Estado vinculados al área de la producción, 120 días adicionales antes de poner en vigencia no solamente la 116, sino también algunos reglamentos técnicos que están originando problemas específicos en la propia industria nacional, como es el caso de cerámica plana, de línea blanca, por citar dos de los principales. Así que esto pues hasta el momento haya sido debidamente atendido. También podríamos citar la industria de envases de hojalata. Porque a lo que me quiero Ahora, pero el referir asunto es que el Comité Empresarial, en su carta al presidente Correa, le dice: entendemos la motivación del gobierno al expedir normas técnicas que garanticen al consumidor ecuatoriano productos seguros y de calidad. Pero resulta
que el mismo artículo 52 de la Constitución dice que la ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores. Y aquí no hay ninguna ley, sino una resolución, cuyo octavo considerando se apoya en la decisión 563 del Acuerdo de Cartagena, de que no se considera restricciones al comercio medidas destinadas a la protección de la vida, la salud y la seguridad. ¿Pero qué tienen que ver los perfumes y los zapatos con la vida y la seguridad? O sea, aquí ese es el problema, por eso reclama Chile y van a reclamar todos los demás países, pues. Ahora, el problema se origina porque efectivamente ha habido un rezago respecto a la expedición de estas normas de calidad. Ecuador apenas ha tenido hasta hace poco 2.700 en base a apenas 70 reglamentos técnicos. Estos reglamentos técnicos pueden ser de carácter optativo obligatorio. Últimamente se han venido emitiendo con carácter emergente para efectos de no tener que ser notificados a la Organización Mundial de Comercio y a otras instancias que regulan el comercio internacional, como pueden ser la LADI y la CAN. Y naturalmente esto está determinando pues la serie de problemas que ya hemos venido comentando. Finalmente nosotros pensamos que esto termina siendo un justificativo. Le reitero, el pedido va en la línea de constituir grupos de trabajo, sector por sector, que permita ir viendo qué normas se pueden cumplir inmediatamente, qué otras normas por habeas motivos no se pueden cumplir enseguida. Y bueno, pues ir definiendo un campo en el cual el nivel de conflictividad que esto está originando, que es bastante grave, según se ha podido reflejar últimamente en los medios de comunicación colectiva, se vaya procesando de tal manera de que vaya disminuyendo. Al decir que es grave, ¿qué podría ocurrir? ¿Podría haber desabastecimiento para ciertos productos? Eventualmente sí. Por ejemplo, conocemos que en lo que es productos de higiene hay problemas ya con el suministro de algunos insumos básicos, porque dentro del listado de estas... O sea, de higiene, ¿qué? Pero no va a ser papel higiénico como en Venezuela, pues será perfumes o algo así nomás. Esperemos que sea así, pero mismo que sea perfume, tampoco hay que verlo como un artículo totalmente superfluo, porque hay que entender que detrás de la comercialización de perfumes, jabones, shampoos, muchas veces hay una red de madres de familia involucradas que se ocupan de la venta al letal, que hacen de esta actividad su principal fuente de ingreso para el sostén familiar, de manera tal de que tampoco hay que mirarlo en la dimensión de que esto es una cuestión insignificante o superflua, como le estaba diciendo. Esto está ocasionando serios problemas y me voy a permitir también darle lectura a un remitido que recientemente hizo la industria de cosméticos, que no dice sino: la publicación de estos reglamentos no dio tiempo al sector para prepararse en cuanto a sustituir de manera inmediata las importaciones. Al momento existen varias plantas de industria nacional que se encuentran paradas y sin poder cumplir con las entregas comprometidas dentro del mercado ecuatoriano y en temas de exportación. A nivel país hemos perdido contratos de exportación importantes. O sea que es decir que las repercusiones también se refieren al empleo, se refieren a que ni siquiera es que se va a sustituir importaciones para favorecer a la industria nacional, sino que la propia industria que produce estas mercancías también está siendo afectada. El punto principal es que esto se lo ha hecho con precipitación, con mucha premura, seguramente siguiendo una instrucción de carácter superior, y los mandos medios de la burocracia obran automáticamente, con diligencia, y bueno, todo esto nos lleva a un escenario en el cual se expiden estas resoluciones o estos reglamentos inconsultos y originan, por ejemplo, problemas que están relacionados con, mencionábamos, cerámica plana. Están pretendiendo que cada cerámica tenga un código, pero para poder cumplir con esta disposición contenida en el reglamento técnico respectivo, la industria ha dicho claramente que requiere de no menos de 6 meses. Pero en el caso de la cerámica más bien es al revés, no como en el caso de Jambal, que lo perjudica, que en el caso de la cerámica es que más bien hay producción nacional y que el que produce nacionalmente quiere un monopolio y que en definitiva que no se importe nunca nada y que solo él pueda vender cerámica.
Y usted trae a colación un tema que es bastante delicado, porque a cuenta de proteger a la industria nacional, eventualmente establecemos reglas del juego que van a terminar perjudicando al consumidor, porque va a tener que comprar un producto eventualmente más caro y de calidad más baja. No me estoy refiriendo específicamente a cerámica plana, que tenemos una producción competitiva, pero mismo en este rubro, nosotros estamos importando el 70% de la cerámica plana que consumimos, es decir, las industrias que funcionan en Cuenca principalmente no están en este momento en capacidad de abastecer todo el mercado nacional y es importante que tengamos una competencia entre la industria nacional y eventualmente bienes importados en la línea que mencionaba de que es necesario brindarle garantías al consumidor que va a pagar un justo precio por el producto. Ahora, la razón de fondo para crear este obstáculo al comercio, ¿cuál es entonces? Es económica, es el problema de la balanza comercial, pero aquí según Fausto Ortiz, que ex ministro de este gobierno, dijo que el problema básico del desbalance comercial está en la importación de combustibles, está en la parte esa del sector petrolero, porque por parte de la balanza no petrolera, igual sigue habiendo el dinero necesario para importar, ese dinero lo ponen los particulares, no lo da el gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que ha habido una reacción excesiva de nerviosismo frente a la circunstancia de la bajada del precio del petróleo, que en diciembre ya ha comenzado nuevamente a recuperarse. La expectativa de que este año va a haber un déficit comercial que anualizado está a la fecha en alrededor de 1.300 millones de dólares. Pero pensamos que para una economía que va a valer en 2014 cerca de 100.000 millones de dólares, un déficit de este orden termina siendo manejable, debido a que tenemos ingresos por remesas en el orden de 2.500 millones de dólares, igualmente hay ingresos que provienen de créditos internacionales. Pero más que las remesas son realmente un monto ridículo. Es el dinero de los ecuatorianos, de los empresarios que tienen dólares en el exterior y que pueden entrar y salir gracias a la dolarización sin el riesgo cambiario. Eso bueno, si hay esa no plata ridículo. Y alguien tiene ese dinero, paga su importación y no está loco para importar algo si no lo va a vender. Obviamente, si no lo va a vender, pues no lo importa. O sea, así funciona la economía. Pero el valor de las remesas no es ridículo, representa como 2.500 millones de dólares. En relación al PIB realmente es ínfimo, porque... No es ínfimo, eso no es correcto, significa como 2.500 millones de dólares, es decir, bastante más de lo que es el déficit comercial. Pero donde quiero llevar esto también, Alfredo, que creo que es importante, es que las importaciones en sí son necesarias, importantes para el aparato productivo ecuatoriano, no solamente para el comercio importador, sino para la propia industria nacional, que en última instancia importa el 64% del total en materias primas, insumos y bienes de capital, que es por lejos el principal rubro de lo que importamos justamente para apuntalar la plataforma industrial del país, que no puede sostenerse si acaso no tenemos esas exportaciones que evidentemente son fundamentales para todo el encadenamiento productivo. Claro, esa es una parte importante de la carta ahora, porque se considera, y el sector empresarial de hecho en esta carta de alguna manera se resigna a aceptar esta imposición del gobierno que no tiene fundamentos reales, y pues los fundamentos que invoca la resolución del COMEX. Pero además el alargue del plazo solicita el comité respecto a insumos, bienes de capital y materias primas, otras medidas. Entonces, en lo que se refiere a eso, no a los bienes de consumo, sino a insumos y bienes de capital y materias primas, ¿qué es lo que está pasando? Sí, Alfredo, a ver, entre las 293 subpartidas de la resolución 116, hay 69 que corresponden a materias primas, insumos y productos intermedios para la industria. No vemos ningún sentido que se esté priorizando con una exigencia de certificado de conformidad a productos que resultan indispensables para mantener la industria nacional y generarle por esa vía un obstáculo, una demora, un trámite exigible como previo a la importación que resulta difícil de cumplir. Y una cuestión adicional, Alfredo, que no hemos mencionado y que es muy importante. Para todo esto se exige el certificado de conformidad y resulta que la ventanilla única de Coapaz de la aduana no está todavía habilitada para hacer el ingreso correspondiente, lo cual ratifica el acerto
hice hace un momento, en el sentido de que finalmente estas medidas se están adoptando sin la debida programación, planificación, sin la consulta necesaria, y evidentemente esto nos está llevando a un escenario en el cual se están acumulando una serie de errores que están perjudicando en última instancia no solo pues al comercio importador, sino también a la industria nacional y de servicios. Y a los consumidores. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial. Gracias por su participación en Contacto Directo.